Buenos días, hermanos, hermanas, que Dios nos bendiga en esta mañana. Primer día de la semana que Dios nos ha concedido reunirnos como iglesia para tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón a Él como un Dios que merece la gloria, la honra, la alabanza por todos los siglos, de generación en generación. En esta mañana estaremos meditando en un sermón que lo he titulado Una vida con propósito. Una vida con propósito. Hermanos, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, somos cristianos. Cada uno de nosotros sabemos el día y la hora en el cual nos convertimos a Cristo. Si no lo sabe, pues creo que lo debería tener presente todos los días de su vida. El día, ahora, el mes, el año, el cual entregó su vida a Cristo. Han pasado los años y ahora va a pasar otro año más este día, 31 del 2023. Y como cristianos deberíamos de tener una vida con propósito. No podemos ser cristianos sin propósito en nuestra vida. Porque como les hacía mención, no podemos creer en el Señor. No podemos solamente creer, sino también debemos obedecer. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hemos oído, hemos creído, nos hemos arrepentido, hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y nos hemos bautizado en Cristo. Pero esto debe de ser hasta el día que Cristo venga o hasta que muramos. Eso es tener una vida con propósito. Tenemos ejemplos en la Biblia de personajes que creyeron en el Señor cuando se les anunció el evangelio del Señor Jesús, como por ejemplo los hermanos de Antioquía. Estos hermanos obedecieron el evangelio cuando se les anunció el evangelio del Señor, allá en Hechos capítulo 11, versículo 20. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, versículo 21, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y dice la escritura en el versículo 22, llega la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que se fuese a Antioquía. Cuando oyó y vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, debemos
de permanecer fieles al Señor. Pero para poder permanecer fieles al Señor necesitamos tener propósito de corazón. Propósito de corazón. El corazón abarca la voluntad, abarca el intelecto, abarca las emociones, abarca los sentimientos. Y esto quiere decir que si nosotros nos proponemos a ser fieles al Señor de corazón, lo vamos a proponer con toda nuestra voluntad, con todo nuestro intelecto, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, toda nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras fuerzas deben de estar inclinados a hacer la voluntad de nuestro Dios cada día. No solamente el primer día de la semana, sino cada día de nuestra existencia y de nuestra vida en este mundo. Eso si queremos realmente gozar eternamente con Él y servirle eternamente allá en el cielo, en la gloria, en las mansiones celestiales. Y cuando hablamos de una vida con propósito, estamos hablando de esto, hermanos. Una vida con propósito. Usted va al libro de Jeremías, el capítulo 1, versículo 4 al 5. Vamos leyendo Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 5, y dice, y vino a mí palabra del Señor. Y dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Hermanos, aquí el libro de Jeremías nos enseña que la palabra del Señor habló al profeta de Dios. Un profeta es un mensajero de Dios, uno que proclama la mente y el consejo de Dios. Y Dios le está hablando a este profeta Jeremías y le está diciendo, Jeremías, antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Hermanos, y Jeremías no es la excepción. También nosotros, antes que Dios nos formara a nosotros en el seno materno, Él nos conocía. Antes que usted y yo naciéramos y viniéramos a este mundo, ya Él nos había consagrado. Y ahora, así como Jeremías era un profeta, un vocero de Dios en la dispensación mosaica, ahora usted y yo somos cristianos. Y ahora usted y yo debemos predicar y proclamar el evangelio a las naciones. O sea, Dios tiene un propósito en nuestra vida. Dios no nos formó, hermanos, en el seno materno. Dios no nos conocía antes que naciéramos y Dios no nos consagró y nos ha puesto como cristianos aquí en su iglesia
simplemente para que nosotros estemos aquí, no para eso, sino que también para que nosotros simplemente pensemos que, bueno, es otro año más que se va y nosotros pues vamos a seguir siendo los mismos cristianos de este año que se va. Hermanos, no debemos ser los mismos cristianos de este año que va a culminar. Debemos de tener un propósito en nuestra vida. Por ejemplo, cuando venimos a reunirnos, venimos a adorar a Dios, no venimos a dormirnos, venimos a adorar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente, con el intelecto, con la voluntad, con las emociones, con nuestras fuerzas. No venimos a dormir. Y si le digo esto, hermanos, es por su bien espiritual. Porque el Señor quiere que usted esté aquí con propósito de corazón, con buena voluntad, con ánimo pronto, con buena disposición, con firmeza, con estabilidad, con confianza. Porque antes que el Señor nos formare en el seno materno, ya Él nos conocía, hermanos. Y antes que naciéramos, Él nos ha consagrado también. Y así como puso a Jeremías por profeta a las naciones, así nos ha puesto a nosotros como cristianos para que prediquemos su evangelio. Hermano, ese es el propósito por el cual Dios nos ha hecho parte de su cuerpo, de su iglesia, para que usted y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a las naciones. Y que sepamos que el Señor mismo nos ha formado, nos ha creado, nos ha consagrado y nos ha puesto en esta posición que ahora tenemos como cristianos. No ha sido su servidor por predicarles y enseñarles, sino que ha sido el Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Con ese propósito. Efesios 4:13. Quiero decirle que no es la voluntad del diablo que usted se salve. Es la voluntad del diablo que usted en el culto de adoración se duerma. Es la voluntad del diablo que en el culto de adoración usted se distraiga y que usted esté corrompiendo el acto de adoración. Es la voluntad de Satanás. Él tiene propósito. Él quiere que su mente no esté concentrada en el consejo de Dios. Entonces Él va a hacer lo posible porque usted y yo como cristianos no hagamos su voluntad, hermanos. Dios nos ha dado este
ministerio y nos ha dado este misterio también del Evangelio para que lo demos a conocer al mundo. La iglesia, hermano, tiene este propósito por el cual Dios la estableció, para que la iglesia pueda dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios al mundo. Y así también Dios utilizó a este profeta Jeremías para que él pudiera dar a conocer su voluntad agradable y perfecta. Y teniendo en mente esto, hermanos, nadie debería pasar por este mundo sin entender el propósito de su vida. Si uno muere, fíjese bien, si uno muere sin haber cumplido este propósito, habría vivido en vano. ¿Cuánta gente muere, hermanos, sin tener un propósito en su vida? Hermanos, ¿cuál es el propósito que usted tiene este año 2024? Usted tiene un propósito y si usted y yo morimos, habríamos vivido en vano en esta vida. El resto que nos queda. ¿Se ha preguntado alguna vez qué obra está llamado a realizar usted en esta vida? ¿Se ha preguntado? ¿Ha dicho a Dios en oración, Dios, ayúdame a poder comprender cuál es la obra en la cual tú me has llamado para hacer en esta vida? ¿Cuál es el propósito el cual tú tienes en mi vida para estar aquí en esta vida? ¿Vives siguiendo, hermano, hermana, un modelo de vida específico que lo va a ayudar a usted y a mí a lograr aquello por lo cual usted y yo nacimos en este mundo? Porque no crea que usted y yo nacimos en este mundo solamente por nacer, hermano. No crea eso. Pasan los años, pasan los meses. Hermano, yo no dejo de aprender de Dios, de su palabra. Siempre sigo aprendiendo en cada sermón que preparo. Aprendo. Me enseño primero a mí mismo para luego practicarlo y enseñarles a ustedes. En muchas ocasiones he escuchado una frase: nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Alguna vez usted escuchó esa frase? Usted fue al colegio en su infancia, en su niñez. Eso es lo que nos enseñaron. En ciencias naturales, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso. Y esa filosofía y ese concepto ha quedado en muchos. Tanto que, pues, no tienen propósitos específicos en su vida. Piensa que nacemos solo por nacer, crecemos solo por crecer, nos reproducimos solo por reproducirnos y morimos
como dicen los testigos de Jehová, como el animal que no tiene conciencia. El testigo de Jehová enseña que el animal muere. Y también así piensa el testigo de Jehová que nosotros morimos y que cuando morimos ya perdimos todo. Nuestro entendimiento, nuestra mente. Y ellos dicen que somos como el animal. Pero no, hermano, no somos como un animal. Somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios y que debemos de entender el propósito eterno de su voluntad. Hemos nacido, hemos crecido y nos hemos reproducido con propósito. Y muchas veces no lo entendemos. Pasan los años, pasa la vida, pasan los años, los tiempos, los meses, y no sabemos hacer la distinción. No sabemos entender el propósito por el cual Dios nos ha traído en este mundo. Las personas dan por correcto ese pensamiento. Hacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Sin embargo, si usted y yo aceptamos que esto es así, sería lo mismo que decir que la vida no tiene sentido y por lo tanto no vale la pena vivir. Y por eso usted sabe que hay gente que se suicida, se quita la vida, se mata, porque no tiene propósitos en su vida. Porque dice no tiene sentido el vivir. Por lo tanto, no vale la pena vivir, se quita la vida. No tiene propósitos en su vida. Y así hay cristianos que se quitan la vida espiritualmente porque su vida espiritual no es una vida llena de propósitos espirituales. Y mueren espiritualmente después que se han bautizado y han resucitado con Cristo en las aguas del bautismo por el poder de Dios. Para andar en vida nueva, luego se van al mundo, porque no tienen una vida con propósito. Y piensa pues que solamente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, se acabó. Pero no, hermanos. Primer punto, la Biblia nos demuestra en reiteradas ocasiones que el ser humano es un instrumento en las manos de Dios. Entonces usted debe preguntarse, ¿es un instrumento usted en las manos de Dios? ¿Soy yo un instrumento en las manos de Dios? ¿O cree usted que Dios nos creó solo para lo que hemos especificado, lo que hemos dejado ahí atrás? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, trabajamos y morimos. ¿Solo para eso? ¿Cómo el hombre se mata trabajando? Y cuando se va, ¿qué se lleva? No lleva nada. Y eso es lo que el hombre no entiende. Que la vida debajo del sol es un afán, es una ansiedad, es una preocupación por las cosas materiales, efímeras y pasajeras, y cuando se muera no se lleva nada.
Y qué bueno es que usted y yo muriéramos en Cristo y que el Señor mandara a sus ángeles a la hora de nuestra muerte y nos llevaran con ellos al lugar de descanso. Qué bueno sería eso. Pero muchas veces pensamos diferente a la mente de Dios. La Biblia nos demuestra, vuelvo a repetir reiteradamente en ocasiones, que el ser humano es un instrumento en las manos de Dios. Yo esto lo he sabido. Yo soy un instrumento en la mano de Dios. ¿Y por qué miro con tanta responsabilidad el servicio a Dios, el alabar a Dios, el glorificar a Dios, aunque ande enfermo, hermano? Por eso, que tengo propósito en mi vida. El hermano que tiene un propósito en su vida, no importa cómo ande, siempre va a servirle a Dios como él ande. Y Dios va a ver su sacrificio. Y somos simplemente instrumentos en las manos de Dios. Él nos va a dar fuerzas, nos va a dar valor, nos va a dar lo que necesitamos para hacer lo que es grato delante de su presencia. Porque en Él vivimos y nos movemos. En Él vivimos y nos movemos. Yo no vivo aquí por vivir. Yo tengo una vida con propósito. Vivir en Él y moverme en Él y servirle a Él. No es lo que yo aprendo de la Biblia. Y lo que yo procuro enseñarle a ustedes y a todos aquellos hermanos que de alguna u otra forma nos escuchan a través de muchos medios que predicamos la palabra de Dios. Así que debemos de entender esto. Me dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos. No vivimos por vivir, hermano. Somos instrumentos en la mano de Dios. Somos instrumentos en las manos de Dios. Algo que debemos entender, que las personas hemos sido diseñadas para un propósito, un objetivo especial. Y aquí dice, por eso Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos. Jeremías sabía que él vivía para Dios. Y si se iba a mover, iba a hacer todo lo que iba a hacer como profeta, era para Dios. Y usted y yo como cristianos debemos saber esto también. Y yo no he venido a este mundo solo por venir, porque mi padre, mi madre me dio a luz y ya me trajo al mundo y ahora yo vengo y he nacido, ya me han creado, ya he llegado a una etapa en la cual ya soy un adolescente, ahora soy un adulto y ahora ¿qué? Hago lo que quiero de mi vida. No, hermanos, no es así. Lástima que muchas veces no entendemos esto. Si usted se ha conformado
Solo con ser una madre, solo con ser un padre, ir a su trabajo, tener un salario que en muy pocos días se le va a acabar. Si se ha conformado con la rutina de ser un humano común, corriente, quiero decirle que hay algo más. Hay algo más. Usted no es un ser humano corriente. Usted es un ser humano que es cristiano y que su vida la debe de vivir con propósito, con determinación, con determinación. Y si no lo hace, no va a ser salvo. Y vamos a ver algunos personajes de la Biblia que demuestran lo que estamos diciendo. Y vamos viendo primeramente a José, el soñador, en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que José, si han leído la historia de José, el soñador en el Antiguo Testamento, ustedes saben que José sufrió mucho cuando fue arrancado de su hogar y vendido como un esclavo por sus hermanos. Ustedes lo saben eso. En Egipto, sí es. Fue vendido en Egipto. Fue arrancado del hogar por sus hermanos. Sus hermanos vinieron, ¿qué hicieron? Lo metieron dentro de un canasto y lo vendieron. Y fue llevado a Egipto. Fue vendido como un esclavo por su misma familia, sus mismos hermanos. Si nuestros cálculos no nos fallan, por lo menos fueron 17 años lo que pasó como esclavo antes de llegar a su gran posición como primer ministro de Egipto. ¿Qué iban a pensar sus hermanos que lo arrancaron del hogar? Lo arrancaron del hogar y lo vendieron como un esclavo ahí a Egipto. ¿Qué iban a pensar sus hermanos que 17 años pasó su hermano como esclavo en Egipto por culpa de ellos? Y antes de llegar a su posición pasan esos 17 años y luego llegó a ser el primer ministro de Egipto. ¿Iban a pensar ellos eso? Ahora, cuando se reencuentra con sus hermanos y les reveló que él era José, estas fueron sus palabras: por favor, acérquense a mí. Y ellos se acercaron y José les dijo: yo soy su hermano, José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. No se preocupen, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si Dios lo ha mandado a usted para salvar vidas? ¿Quién iba a pensar que los hermanos de José lo habían arrancado de su hogar, lo habían vendido como esclavo y ahora era el primer ministro de Egipto, y que ahora él, cuando se encuentra con sus hermanos, les dice: antes que ustedes
estuvieran padeciendo todo lo que van a padecer, Dios me mandó para salvar vidas. Salvar vidas. Y eso lo encontramos en Génesis 45, el verso 4. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido. He aquí pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Dios, hermanos, permite estas cosas en la vida de José para que más adelante, después de 17 años adelante, ahora estuviera ahí José preservando las vidas de ellos, porque Dios lo había enviado a Egipto delante de ellos para preservarle la vida. Porque si usted ha leído este capítulo, usted se va a dar cuenta de lo que iba a suceder ahí. Iban a pasar hambre. ¿Y qué pasa cuando el hombre pasa hambre y no come? Se muere. Y así pasó con esta gente. Iban a pasar hambre. Y sin embargo, vemos a José que dice en el verso 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aunque queden 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Oyó eso? Entonces aquí estaba pasando problemas, pero ahora sus familiares iban a pasar hambre, y ahora Dios está aquí y lo envía antes que a ellos para preservar vida. Y les recalca en el verso 8, pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa a ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Bueno, tuvo propósito en su vida José. Si tuvo un propósito. Y Dios lo estaba utilizando, sí, Dios lo estaba utilizando. Ahora, usted pregunte, hermano, ¿tiene usted propósito en su vida? ¿Para qué Dios lo está utilizando?
Mire, usted tiene un propósito en su vida y ¿sabe cuál es, hermano? Uno, para que usted se preocupe por los seres queridos que tiene en este mundo y que estos se salven. Porque si usted quiere que sus seres queridos se condenen, usted no se preocupe por ellos. Usted no les hable del evangelio, no les predique. Usted no los invite a la iglesia. Usted, hermano, pues sea egoísta. Ya usted, pues, ha encontrado la salvación. No se preocupe por los suyos, no se preocupe por la gente del mundo. No predique. No los invite. No los traiga a la iglesia. Ahí deje que se condenen. ¿Oyó eso? Haga eso. Sin embargo, aquí nos está enseñando otra cosa, José el soñador. Propósito determinado en su vida era salvar la vida de sus hermanos y de su pueblo, de sus seres amados, de sus seres queridos. Luego, otra cosa es que ya los seres amados, los seres queridos no quieran salvarse. Usted haga su parte. Ellos ya no quieren, es cosa de ellos. Pero usted haga la suya. Y solo porque ya ellos no quieren, pues ya no vamos a seguir predicando. Pues hay que seguirlo haciendo. Seguirlo haciendo. Hay que buscar más almas para el Señor, para salvarlas, para preservarlas. José el soñador nos enseña esto. Y estoy seguro que todos los años de sufrimiento que José pasó llenaron de dolor y en cierta forma se enojó contra sus hermanos. Pero cuando vio que estaba salvando la vida por medio de un plan de alimentación, comprendió que su vida tenía sentido y que el sufrimiento por el cual pasó era necesario para cumplir el objetivo de Dios en su vida. Entonces usted pregunte, hermano, ¿qué propósito tengo yo en mi vida? ¿Cuál es el objetivo que tiene Dios en mi vida? Es solo para que yo sea cristiano y que solo yo me salve. No, hermano. No. Tenemos otro ejemplo de la preciosa judía llamada Esther. ¿Usted ha leído el libro de Esther? Si no lo ha leído, le invito a que lo haga. Pero aquí tenemos a Esther. Recordemos, hermanos y hermanas, que Esther era una esposa del rey persa. Se llamaba Asuero. Y por un plan de un hombre malvado, todo el pueblo de los judíos estaba a punto de desaparecer. A punto de desaparecer. Y el tío de Esther, llamado Mardoqueo, le dio aviso a su sobrina para que ella hiciera algo a favor de su pueblo, ya que también ella era judía. Y además era la reina. Y entre las palabras que Mardoqueo le dijo a Esther están estas: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Estas fueron las palabras que le dijo. Y vea usted Esther 14, capítulo 4, verso 14. Porque si permanecieses callada en este tiempo de alivio y liberación, vendrá de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre
perecerán. Y ahora le dice, y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. ¿Qué sabes tú, Esther? Que si para esto has llegado a ser reina, pero si tú permaneces callada en este tiempo de alivio y liberación, vendrá de otro lugar para los judíos, pero tú y tu casa, tu padre, perecerán. Pero quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reino. Entonces también Esther tenía propósito. Esta preciosa judía, esta muchacha hizo todo lo posible por librar a su pueblo del exterminio y logró librarlo, lo cual quiere decir que si ella estaba en ese lugar precisamente era para salvar a su pueblo. Esther era un personaje más que me puede impresionar de la Biblia a mí. Porque no solamente José, no solamente Esther, aún los cristianos del primer siglo me impresionan cómo ellos con propósito de corazón sirvieron al Señor, hermanos. Y ni aún la persecución dejó de hacer que sirvieran a Dios. La respuesta de Mardoqueo fue a este efecto, que ella no debía de entregarse a la vana esperanza de que ella, por su conexión real, escaparía de la condena general de su raza judía. Y Mardoqueo creía confiadamente que Dios se interpondría, sino por medio de ella, por algún otro libertador, se salvaría el pueblo, pero que el deber evidentemente le correspondía a ella, puesto que ella había grandes razones para creer que este era el propósito de la providencia al elevarla a ella a la dignidad de reina, y por lo tanto que ella debería ir con corazón valiente, no dudando del éxito. Y eso usted lo puede leer en Esther 4, 13 y 14. Entonces, hermanos, Esther, hermanas, Esther no vivió por vivir, ni un propósito también, y era liberar a su pueblo. El 13 dice que entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro de liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa de tus padres pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Y vemos cómo esta Esther ayudó a su pueblo, hermanos, y salvó a su pueblo. Así como José. Ahora, yo pregunto, ¿ustedes y yo no somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre? ¿No nos dice esto el libro de Apocalipsis? Somos reyes y sacerdotes para Dios.
¿Y qué sabe Dios? ¿Qué sabe usted si Dios lo ha puesto en esa dignidad también de rey y sacerdote para salvar a su pueblo? También tenemos a Juan el Bautista, posiblemente el personaje de más impresión por su determinación de cumplir aquello para lo cual fue enviado. Es decir, Juan el Bautista fue enviado para algo. Su predicación estuvo dirigida siempre a señalar que Jesús era el Mesías enviado. En Juan 1:31, yo ni siquiera lo conocía, pero para aquel se revelará al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Y Juan el Bautista dice que la Biblia que fue encarcelado, y aunque ya estaba allí encarcelado, estaba preocupado por saber si había cumplido su misión de prepararle el camino al enviado, al Hijo de Dios. Así que mandó a sus discípulos a preguntar al mismo Jesús si él era el Mesías o debería de esperar a otro. En Mateo 11:3 dice, a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Aún estando en la prisión, hermanos, él estaba preocupado para saber si había cumplido su propósito, su determinación en este mundo, de preparar el camino al enviado de Dios, al Hijo de Dios, a Jesús. Este gran hombre sabía que su fin estaba próximo, pero no quería morir sin asegurarse que había cumplido su misión. Ahora, usted sabe que Dios le ha dado un propósito de vida y usted está aquí. Usted sabe que usted y yo estamos próximos a morir. Pero 9:27 está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero si viene la muerte y después de esto el juicio, ¿qué me espera? Si he vivido una vida sin propósito, me espera la condenación, hermanos. Si yo no me preocupo por cumplir el propósito de Dios, por el cual Dios me tiene aquí, simplemente voy a morir, me voy a condenar. Son varias las reflexiones que podemos sacar de estos personajes. Primero, al igual que José, Dios nos ha enviado para algo importante, a ser cristianos. ¿Cuál es su misión personal, hermano, en esta vida? Segundo, Esther no entendía cuál era su misión, pero sí su tío Mardoqueo le ayudó a descubrirla. Y le dijo, ¿quién sabe si aquí estás ahora aquí como reina para salvar a tu pueblo, a tu familia? Así pasó con Juan el Bautista. Hermanos, muchas veces no entendemos a qué hemos sido llamados hasta que las circunstancias nos ayudan a entender. ¿Cuáles fueron las circunstancias de Esther que le ayudaron a cumplir el objetivo de su vida? ¿Y cuáles son sus circunstancias que le van a ayudar a usted a cumplir con la voluntad de Dios para usted, para mí? ¿Cuáles son las circunstancias que usted ha vivido
ha pasado, por las cuales ahora está y sigue estando aquí, es para que usted anuncie las virtudes de aquel que lo llamó. Es para que usted busque cómo salvar las almas, salvar las vidas, no solamente de sus seres amados, sino que también del mundo. El mundo por el cual Cristo vino y dio su vida y se entregó por ellas, esa cruz del Calvario, para redimirlas del pecado y de la maldad. Aunque quizás al inicio usted y yo no entendamos, e incluso nos confundamos por las vicisitudes, los problemas, las dificultades que pasemos. Los planes de Dios para nosotros son diferentes, hermanos. Dios tiene planes trazados en la vida de usted y mía. Y debemos de entender que Juan el Bautista sabía que debía cumplir con el papel que Dios le había delegado. Y es posible que desde su niñez sus padres le explicaron el propósito de Juan. Y Juan deseó de todo corazón cumplir este plan. El Bautista no estuvo tranquilo hasta cumplir su misión, hermano. Él mismo no estaba tranquilo. Lo mismo debemos hacer nosotros. No descansar hasta no ver cumplido nuestro propósito en esta vida por el cual Dios nos tiene aquí, hermano. Nos ha traído a su pueblo, a su iglesia. Una de las preguntas que debemos hacer es, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros? Recordemos que Dios nos ha llamado por medio del Evangelio, según 2 Tesalonicenses 2:14, y fue para esto que Él nos llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene como propósito usted en mente este 2024. Dios me ha llamado con un propósito para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Para eso. Dios nos creó para aprender y crecer por medio de experiencias agradables, también dolorosas. ¿Para qué nos ha escogido, hermanos? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, hermanos. Y Él nos permite elegir entre el bien y el mal. Y nos deja decidir si serviremos a otros o si nos enfocaremos en nosotros mismos y seremos egoístas. Durante su ministerio, Jesús les aseguró a la gente que Dios el Padre estaba consciente de todas las cosas en la tierra, aún en las más pequeñas, como un pajarillo que cae al suelo. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios te conoce personalmente a ti, hermano, a mí. Él sabe lo que estás enfrentando y por qué lo enfrentas. Y Él preparó el camino de tu vida por medio de sus mandamientos, las escrituras sagradas y lo que hablas. Y esas escrituras que hablan de su nombre.
nos van a ayudar a vivir por la vida para poder regresar con Él. Porque en Él vivimos y nos movemos. Mi hermano, no estamos aquí por la casualidad del destino. Estamos aquí por la voluntad de Dios para que cumplamos su propósito. Así que vivamos este 2024, una vida con propósito, hermano. Puede ser que usted ya tenga propósitos trazados para este año. Recordamos a Santiago, que dijo Santiago que aquellos hombres vivían aquella vida pensando que iban a viajar, que iban a traficar, que iban a ganar, que iban a hacer todo en esta vida. Pero lamentablemente no sabía si realmente esa era la voluntad de Dios. Y dice Santiago, para terminar esta meditación 4:13, vamos ahora a lo que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad, estaremos ahí un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Y sabe usted si mañana, hoy, es el último día de su existencia? Los planes que usted ya tenga trazado para este año 2024 no se cumplan, hermano. Así que aligérese por cumplir su propósito por el cual usted fue llamada a esta vida. Y yo he sido llamado a esta vida para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo y alcancemos la salvación. No solo nosotros, sino las demás personas en el mundo, que perseveremos hasta el fin, hasta la muerte, y alcancemos la corona de la vida. No vivamos una vida sin propósito, hermanos. Eso no es ser un cristiano fiel. Cristiano fiel vive una vida con propósito. Está dispuesto a hacer lo que Dios manda, no importando los problemas, vicisitudes, dificultades que esté pasando, enfermedades y dolores. Siempre va a servir a Dios en todo momento, sabiendo que para eso Dios lo ha escogido, para servir a Él y servirle a los otros. Servirle a los otros. Así que Dios nos bendiga y nos ayude este 2024 a vivir para servir a otros. Primero servir a Dios, luego servir a otros y buscar la salvación de otros. El Señor nos bendiga.